La palabra de Dios es la que tiene poder para cambiar nuestra vida. La palabra de Dios es la que tiene poder para transformar nuestra vida y sacarnos de la situación que sea que estemos viviendo. A veces estamos pasando por depresión, por angustia, por opresión, enfermedad, problemas económicos, sea el problema que estemos pasando. La palabra de Dios, la cual yo conozco y la cual yo predico y la cual la vivo, te puedo decir que tiene un poder sobrenatural para sacarte de esa situación que estás viviendo. Y en este momento yo estaba aquí, voy viajando, pero voy meditando en la palabra de Dios, porque la Biblia dice que aquel que vive la palabra de Dios medita en ella de día y de noche. Eso lo dice el Salmo 1. Y yo meditaba en aquel pasaje donde está en el libro de Lucas, y después, si tienes la posibilidad de leer en la Biblia, el Lucas capítulo 8 y versículo 22, dice: Jesús calma la tempestad. Mira, la historia cuenta en la Biblia, narra la historia que Jesús salió con sus discípulos y se fue al mar. Y mientras ellos estaban navegando, Jesús se acostó a dormir. Y la Biblia dice que se desencadenó una tempestad tan grande que la barca era sacudida por las olas en aquel momento. Y en aquel momento los discípulos empezaron a desesperarse, empezaron a entrar en pánico, empezaron a entrar en depresión, empezaron a asustarse porque ellos no sabían qué hacer en ese momento, porque la barca estaba siendo sacudida por las olas, mientras que Jesús estaba durmiendo, y Jesús en medio de la tormenta estaba en paz. Pero usted se preguntará: ¿y por qué Jesús estaba durmiendo en el medio de la barca? ¿Por qué en el medio de la tormenta estaba en paz? Y la Biblia dice que ellos fueron corriendo a despertar a Jesús, fueron corriendo: Señor, Maestro, despierta, que perecemos. Y la palabra de Dios dice que Jesús se despertó, reprendió el mar, reprendió el viento y se hizo grande bonanza. Entonces los discípulos que estaban allí quedaron sorprendidos y dijeron: wow, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces, en esta palabra, ¿cómo Dios nos quiere dejar una enseñanza y una lección? Que la barca somos nosotros. Y en la vida nosotros vamos a atravesar y vamos a pasar por grandes tormentas y grandes dificultades, que muchas veces vamos a entrar en pánico, en desespero, y no vamos a saber qué hacer. Jesús nos deja una lección, porque Él estaba durmiendo en medio de la tempestad. O sea, Jesús nos deja una lección que por más tormenta que haya, con la fe nosotros podemos estar en paz. Entonces, lo que usted está necesitando en este momento, usted que está en esta depresión, en este pánico, en este desespero, en esta tormenta que estás necesitando, estás precisando activar la fe. La fe es un don de Dios, que no proviene nuestro, sino proviene de Dios. Y usted dirá: pastor, pero ¿cómo hago para tener fe? La Biblia, la palabra del Señor, el manual de instrucciones nos dice, nos enseña que todo aquel que pide, pero pide con fe, recibirá respuesta. Entonces, en este momento que estás pasando esta tormenta, yo quiero que tú no te enfoques como se enfocaron los discípulos en la tormenta. Y ellos, cuando se enfocaron en la tormenta, entraron en pánico. Entonces te voy a contar en algo personal que me pasó a mí. Yo, cuando he atravesado problemas y dificultades, antiguamente, antes de conocer la fe y antes de conocer a Dios y la palabra de Dios, yo me aferraba al problema y empezaba a mirar el problema y me desesperaba y entraba en pánico y no sabía qué hacer. Pero cuando yo conocí a Jesús y lo acepté a Cristo, que una de las recomendaciones te digo en este momento, de aceptar a Jesucristo en tu corazón, mi vida de pánico pasó a ser una vida de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque yo me pude dar cuenta que por más tormenta que yo atravesara, Dios estaba, Jesucristo estaba en mi barca. Y la barca soy yo en ese momento, simbolizamos nosotros. Entonces quiero decirte a ti esta palabra que estás escuchando en este momento, que estás ahogada, desesperada, estás pasando momentos de pánico, que Jesucristo quiere que tú tengas paz en medio de esta tormenta. Pero es necesario activar la fe. Y la fe es un don de Dios, vuelvo a repetir, que uno tiene que buscar el don. Tiene que buscar y pedir al Señor, primeramente aceptando a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra alma,
En el momento que oramos a Dios, le decimos: Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi alma, y le pides que el Señor escriba tu nombre en el libro de la vida y lo selle con una gota de su sangre, en ese momento pasas a ser hijo de Dios. Entonces el don del Espíritu Santo, el don de Dios, pasa a habitar en tu vida. Entonces las cosas empiezan a cambiar, como dice la Biblia: las cosas viejas pasan y aquí son hechas nuevas. Entonces quizás tú estás pasando en este momento pánico, estás pasando por depresión, estás pasando por angustia, y lo que te está faltando es el don de la fe. Entonces yo te invito en este momento a dar el paso de fe, dar el paso como lo di yo, un momento de mi vida de pánico, de depresión, un momento de angustia. Yo, el pastor Cristian, que te está hablando en este momento, di ese paso en el momento más desastroso de mi vida, en la tormenta más grande de angustia. Yo llegué a los pies de Cristo y dije: Señor, yo te quiero aceptar como mi Salvador, quiero entregar mi vida y quiero que tomes control de mi vida, o sea, control de mi barca, para yo no hundirme en esta depresión, para yo no hundirme en este pozo, para yo no hundirme en esta situación que estoy viviendo. Entonces, de ese momento que yo acepté a Jesús, pero acepté de todo corazón, yo te puedo decir, mi historia cambió, mi vida cambió. Y a partir de ese momento empecé todos los días a orar a Jesús y a entregar y a encomendar mi vida a Dios. Y así mi vida fue cambiando. Y hoy te puedo decir, puedo pasar por tormentas, paso por tempestades, sí, paso por muchas tormentas y muchas tempestades, pero nunca me olvido que Dios está en el comando. Y cuando estoy flaco, Pablo dijo en su palabra, en el manual de instrucciones: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, una de las cosas que he aprendido en este caminar del Evangelio, en este caminar como pastor, he aprendido a depender únicamente de Dios. No dependo del clima, no dependo de la situación del área económica, no dependo de lo que diga el médico, no dependo de lo que estoy viendo a mi alrededor. Dependo de la fe puesta en Cristo Jesús, que Él está en el comando de mi vida. Una vez una hermana me preguntó: pastor, ¿por qué siempre a mí me van las cosas mal y estoy en los caminos de Dios? Y muchas veces mi familia me pregunta, cuando yo estoy pasando momentos difíciles: ¿dónde está tu Dios? ¿Cuál fue mi respuesta? Mi respuesta fue una respuesta con sabiduría. Le dije: mira, hermana, yo pasé por momentos difíciles en mi vida, y a veces personas que eran usadas por el enemigo, o a veces personas que Dios permitía llegar a hacerme las preguntas: ¿dónde está tu Dios en este momento que tú estás pasando? ¿Sabe lo que era la respuesta mía? El Dios que yo sirvo está en el comando de mi vida. Esa era la respuesta que yo le daba a las personas, y es la respuesta que yo te digo en este momento de tu vida. ¿Dónde está tu Dios? Tú te preguntarás: ¿dónde está Dios? Si tú le entregas tu vida a Dios, Él está en el comando de tu vida y las cosas van a cambiar. Entonces ahora quiero hacer una oración a Dios, una oración que tú hagas juntamente conmigo, para entregar tu vida a Jesucristo, para rendirte a Él, a sus pies, y por supuesto orar a Dios, empezar a orar a Dios todos los días y a buscar de Dios, y vas a saber que vas a salir de esa situación de vida, esa depresión, esa angustia, esa opresión, en el nombre de Jesús. Vamos a orar conmigo. Repetí conmigo: Señor Jesús, en este momento, como hija tuya, como hijo tuyo, vengo delante de tu presencia a hacer esta oración juntamente con tu siervo. Señor Jesús, yo te acepto en este momento como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, por mis erros. Y te pido perdón por no haberte aceptado antes. Y hoy quiero aceptarte como mi Salvador. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y que lo selles con una gota de tu sangre. A partir de hoy, Señor, yo declaro que ese don de la fe y el Espíritu Santo habita en mi vida, porque yo abro mi corazón. Dile: yo abro mi corazón a ti, Señor, y te pido paz en medio de esta tormenta. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque he creído que eres el Hijo de Dios, que resucitaste de los muertos y hoy vives por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Muy bien, mi hermana, hermano, si usted hizo esta oración, bueno, en este momento te digo,
empieza a buscar la iglesia, empieza a buscar de congregar, empieza a venir a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que sigas alimentándote de la palabra, alimentándote para que el Señor siga bendiciendo tu casa, tu hogar y tu familia. Amén. Que Dios te bendiga. Quien te habló fue el pastor Cristian Sebey del Ministerio Pentecostal Jehová es el único Dios. Este mensaje, que el Espíritu Santo de Dios continúe hablando en tu vida. Pero recuerda, antes de decir estoy en una depresión, antes de decir no sé dónde está Dios, o antes de decir ¿dónde está Dios? No, repite conmigo, el Dios que yo sirvo y hoy lo acepté, está en el comando de mi vida. Que Dios te bendiga, bendiciones a todos, que la paz de Cristo sea con ustedes. Amén.